Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Wilfredo Cancio es un reconocido periodista cubano, uno de los pocos periodistas que tiene un doctorado. Un doctorado. Además que siempre está actualizando la página web informativa que tiene años trabajando en ella y es de consulta diaria para todos nosotros. Quiero que sepan. Que está de cumpleaños, mírate. Maravilloso, maravilloso. Pues felicitaciones. Este año está de 15. El 5 de julio cumple 15 años. ¿Tus primeros 15? Sí. Sí. Maravilloso, entonces, pues tiene que ser más consultado, cafefuerte.com, no solamente porque hay noticias relevantes que se producen y al instante el equipo de Wilfredo pues el monta. Equipo de Wilfredo, voy a decir, citando a Flaubert, o cogiendo las palabras a Flaubert, Madame Bovary soy yo, no decía, no, bueno, Café Fuerte soy yo, el equipo soy yo. Bueno, y además de muchos análisis que siempre son de una excelencia porque te presentan ángulos que a veces en los que uno a veces no piensa y a él se le ocurren, y el equipo de Café Fuerte a través de la figura de nuestro querido Wilfredo Cancio pues es quien lo hace. Para mí es de consulta diaria siempre. Bueno, aquí yo estoy viendo interesantísimos titulares, ¿no? Y hay uno que me llama la atención. Wilfredo, gracias por estar con nosotros. Wilfredo además escribió un libro muy chévere, muy interesante sobre Alejo Carpentier, el periodismo de Alejo Carpentier, que conocemos sobre todo por sus novelas y su especialización en la música cubana. Recomiendo el libro. Siga a la venta el libro, ¿verdad, Wilfredo? Bueno, está agotado. Yo estoy tratando de hacer una edición digital, pero el libro está agotado. Fue una edición preciosa que hizo la editorial Colibrí, que dirigía a Víctor Batista, que en paz descanse, y que fue un editor fabuloso, de esos que Cortázar decía que no te daba 1,000 pesos, pero te daba 1,000 días, porque él esperó todo el tiempo, ¿no? Esperó pacientemente que yo terminara de corregir, de acotar y nada, pues hice una edición en España en el 2010. Ha sido un libro de mucha consulta en los ámbitos académicos y todo eso, porque nada, vamos a decir, es un ángulo que no se había explotado. Es decir, toda la mayor parte de la obra de Alejo Carpentier, incluso comparándolo con sus novelas, es periodística en términos de volumen, ¿no? Entonces, empezó a los 17 años y no terminó hasta horas antes de morir, que puso el último artículo, por cierto, dedicado a Flaubert en Correo, ¿no? Así que ahí está el libro, se llama Crónicas de la Impaciencia, y que se ha ido enriqueciendo también con el tiempo de las últimas cosas. Tú sabes que nada, el libro, para la gente que no lo conoce, no es un elogio solamente de Carpentier, que es una figura polémica también, ¿no? Es una figura polémica y tuvo a mí me parece que era un poquito oportunista. Nada, un poquito, un gran oportunista. Pero eso no quita que era un escritor extraordinario. Eso es una de las cosas que creo que tenemos que empezar a pensar. El aporte cultural de las personas tiene que estar por encima de sus ambivalencias políticas, porque al final es lo que va a quedar en el análisis del tiempo, ¿no? Va a quedar lo que la persona aportó, la música que creó, el teatro que hizo, aunque se quede escrito en el viento, y todo lo demás es lo que realmente va a quedar en todo este mare magnum también de la política y de todo esto que nos acosa, ¿no? Bueno, a mí me interesa, por supuesto, y me voy a ir a la tumba así, el tema de Cuba, pero son 66 años. Uno de los artículos, que lo voy a leer después, no he tenido tiempo esta mañana, Wilfredo, es el tedio revolucionario. Yo creo que una de las cosas que caracteriza a estos regímenes de larga duración es el aburrimiento, además de la represión, el hambre, la necesidad que hay en Cuba, la desesperación, la falta de oportunidades, el envejecimiento de la población, que es algo muy triste, que se vayan los jóvenes y queden
los adultos mayores y sin la compañía de los jóvenes. Estaba leyendo como Cuba cada vez más envejece, pero el tedio, yo creo que uno se aburre, ¿no? De esa situación que no cambia. Y te quiero preguntar a ti, ¿cómo tú ves la situación de Cuba ahora que han reducido proyectos de ayuda a los disidentes, al periodismo independiente? Yo creo que va a seguir la lucha, la oposición de los cubanos dignos, y aunque dure 1000 años más el régimen ese, pero ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahí hay varios temas que has soltado sobre la mesa. Y tú tienes la palabra. Tú lo descifras. Lo primero que quiero decirte es que el artículo que mencionas es un artículo de Orlando Márquez, que fue asistente del cardenal Ortega y que participó en las negociaciones de la liberación en el año 2010 de los presos de la causa de los 75. Entonces ese artículo justamente es 10 años después, 15 años después de todo ese proceso, y cómo justamente la situación cubana sigue en un impasse irresoluble, ¿no? Y tú has tocado, yo creo, que un tema que es fundamental. Generalmente vemos las expresiones de desesperación, de desesperanza de los cubanos, el acontecer cotidiano que es cada vez más dramático, pero hay justamente ese tedio, es la actitud que tiene la gente de que no hay salida, de que ya no creen absolutamente en nada y que la puerta que han encontrado para resolver sus problemas es escapar, la puerta del escape, es la puerta de que estamos aquí sobreviviendo, estamos incluso soportando ya apagones sistemáticos de 8 o 10 horas que se alternan y vuelven otra vez a apagones. No hay, el gobierno abiertamente ha dicho que no hay una solución a corto plazo. La gente está tan cansada, tan desesperanzada, que apenas puede, digamos, tratar de ver cómo soluciona la alimentación elemental, los problemas más precarios, pero no hay una visión de futuro, no hay una visión de país, no hay una comprensión ni un entendimiento de cómo ese país se puede volver a los caminos de normalidad. Y eso a mí me parece lo más depresivo para un país que fue realmente fue otra cosa. No era un país perfecto, pero era un país que estaba en vías de desarrollo, de muchísimas cosas destacables que tenía la nación cubana, en una república todavía joven, pero con muchísimas proyecciones, con muchísimo desarrollo, con muchísimos índices que hoy darían envidia a múltiples países de todo el globo terráqueo, y como eso, lo que simplemente ha hecho la revolución no solo es destruir los pilares económicos de la nación, pero ha destruido también los pilares espirituales de la nación, porque hay muchísima gente que ni siquiera tiene noción de cuál fue ese pasado, es decir, está viviendo como en una burbuja de putrefacción, y eso a mí me duele muchísimo. Es doloroso verdaderamente, y la breve república que murió en la infancia, ¿no? La revolución estranguló, yo no sé, a un niño. ¿Cuántos fueron? 57 años de vida republicana que tuvimos los accidentes históricos. Muchísimo. El mismo 10 de marzo, ayer conmemoramos uno de esos accidentes históricos. Bueno, el más grave de todos. Sí. Pero también hubo logros. Mira, a mí siempre me fascina y quisiera tener más tiempo de estudiar el proceso, de leer más, informarme. A lo mejor una asignatura pendiente para ti, cómo es que los cubanos, a través de la diplomacia,
pudieron zafarse de la enmienda Platt, que la enmienda Platt sí, yo creo que fue algo oneroso, pero pudieron quitarse de encima la enmienda Platt los cubanos. Yo siempre también me encantaría saber más de todo el proceso, de cómo es que sacamos a los americanos. Y yo creo que los países pequeños, si tienen un vecino grande y poderoso, tienen que tener muy buenos diplomáticos y tienen que tener gobernantes muy inteligentes, muy cultos, muy astutos. Y hay países bien pequeñitos que son sumamente exitosos, incluso con vecinos poderosos. Pero mira, los americanos se querían quedar con Isla de Pino. Eso es algo que muchos cubanos no saben, y los cubanos lograron a través de la diplomacia, la persuasión, que no ocurriera eso. Quedó la base naval de Guantánamo. Yo estoy seguro que si no hay un 10 de marzo y continúa el ritmo constitucional en Cuba, tú y yo estaríamos hablando en este momento en La Habana, y la base naval de Guantánamo sería un Club Med, sería un centro turístico. Exactamente. Pero bueno, no nos tocó otro tipo de... La enmienda Platt, sobre la enmienda Platt, yo, por cierto, obviamente fue una mancha dentro del nacimiento de la República, pero fue vamos a decir, el incentivo que tuvieron los americanos para tratar de buscar que hubiera garantías para los potenciales inversionistas que iban a tratar de entrar a la isla a desarrollar. Y eso fue, yo creo que una de las cosas que hay que también decir de ese capítulo realmente triste del nacimiento de la República. Se quitó en el año 34, con mucha presión de todos los legisladores nacionalistas y de las personas dignas de nuestro país, que hubo muchas, ¿no? Que hubo muchas personas dignas en nuestra historia, ¿no? Y yo creo que sí, pero hay que, yo creo que mirarlo también así, en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, y ahora, ¿qué futuro tú le deparas a la oposición al régimen castrista, que ha tenido distintas etapas, que la hubo desde el momento, en los inicios de la mal llamada revolución? Por supuesto, hubo mucha gente que fue consecuente, que optó por la lucha armada. Uno no podemos borrar de nuestra historia, de nuestra memoria, a los guajiros que se rebelaron en el Escambray, a la gente dentro de la ciudad, a la gente que combatió, incluyendo muchos periodistas que tuvieron desde el principio una posición muy digna, pero llevamos, y luego han cambiado los tiempos. Ya nadie contempla verdaderamente como una opción que verdaderamente pueda lograr la liberación de Cuba, la opción de la lucha armada, no sé que sean los militares cubanos, que no parece que lo van a hacer, que den un golpe de Estado. Pero ¿cómo tú ves la lucha del futuro contra el régimen? Yo veo la lucha en estos momentos muy difícil y muy diezmada. Yo creo que, como tú dices, la resistencia al proceso que se había torcido desde el comienzo, es decir, desde el segundo año, la revolución que había nacido como una gran esperanza del pueblo cubano, y eso no lo podemos negar. Es decir, ese proceso contó con más del 90% de un apoyo. Así por eso yo me niego a decir que nadie apoyaba. No. A él lo apoyó, y después el proceso se fue desgajando de apoyo. Pero el apoyo inicial para que se fuera Batista era casi unánime, ¿no? Entonces, desde el primer momento también, cuando empezó la orientación de Fidel Castro por necesidad de mantenerse en el poder, no por ideología solamente, hacia la entonces Unión Soviética, pues empezó un movimiento de resistencia que estuvo apoyado por Estados Unidos, estuvo apoyo de la CIA, pero también tenía una fibra muy auténtica. Siempre ha habido
hubo grandes momentos de oposición. En los años 80 hubo quizás, fraguaron quizás todas las estrategias de lucha cívica y de derechos humanos. Hay que recordar a la doctora Marta Fraide y todo eso como antecedentes de ese movimiento. Muchísimas personas que echaron adelante la oposición y que en las condiciones más difíciles, ya hoy día hay otra perspectiva, pero en aquel momento nada más de reunirse en una casa era realmente motivo para llevarte preso. Estoy hablando de los años 70, con Ricardo Bofill, que eran incomprendidos. Los cubanos no teníamos noción de aquella la lucha. Ese nuevo tipo de lucha no era parte de la experiencia histórica cubana. No, yo creo que incluso hubo mucha, como tú dices, hubo mucha injusticia a la hora de evaluarlos aquí, hubo mucha suspicacia. Yo mismo caí en esa injusticia como cubano. Yo no lo entendía. Esto no se resuelve así, de esta manera. Esto no es la lucha de la India encabezada por Gandhi contra el Imperio Británico. Esta no es la lucha de Martin Luther King, porque se reconozca que las personas de piel oscura también son seres humanos con pleno derecho y libertades. Estamos con Wilfredo Cancio Isla, editor. Nos dice que es el hombre orquesta de Café Fuerte. Yo les recomiendo que para estar enterados de lo que ocurre en Cuba, busquen todos los días cafefuerte.com. Y yo hablo mucho, Wilfredo, me disculpo, sobre todo cuando debo de escuchar a gente inteligente. Así que tú tienes la palabra por el resto del programa. No, que va. Yo te escucho mucho a ti también. Y me place a ver que has hecho mención a Crazy, porque una de mis canciones favoritas es esa canción en la voz de Patsy Cline. Sí, señor, creo que es la original. Willie Nelson la escribió para ella. ¿Sí? Es un texto que estaba subordinado ahí y ella le hizo una versión que fue muy, o sea, rompió todos los ratings de hit y todo eso. Bueno, vuelvo a la pregunta que me habías hecho en relación con la oposición. Yo creo que el gobierno cubano ha sido magistral en sus estrategias de desarticular la oposición, no solo de penetrarla, de diezmarla, de tratar de demonizarla, sino también en el sentido de periódicamente producir éxodos, producir, digamos, destierros de sus líderes o de justamente de sus figuras más destacadas, de sus activistas más prominentes, justamente para producir eso, impedir que haya una articulación interna de fuerzas de la oposición independientemente de las posiciones que se tengan. Y el último lo vimos ahora, después de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, como muchísimas de estas figuras que estaban dando una batalla dentro de Cuba importante, que había personas jóvenes con criterios, digamos, diferentes de cómo organizar el movimiento cívico, de cómo protestar, de cómo ocupar justamente incluso las redes sociales, pues han sido expulsados bajo amenazas de prisión. Eso ocurrió ahora en los años 20 de este siglo, ocurrió también en la desarticulación que se produjo en el año 2003 con la Primavera Negra, cuando Fidel Castro vio que había todo un apoyo, incluso internacional, para destacar los avances de la disidencia, los contactos con la disidencia interna, con las fuerzas políticas exteriores, con la posibilidad de alianzas. Había incluso un movimiento de prensa independiente muy sólido, que llegó a tener incluso hasta un noticiero de televisión interno en Camagüey. En fin, había todo un aparataje organizado de personas, de gente joven, dialogando
con las figuras más prominentes históricas de la oposición en Cuba, y eso fue la decisión de la Primavera Negra, tomada, iniciada alevosamente justamente en el momento que Estados Unidos iniciaba los ataques en Irak, para justamente que pues, pasara por debajo de la mesa, ¿no? Y así, yo creo que hoy día lo que vemos en estos momentos dentro de Cuba son algunas figuras, no hay un movimiento articulado, y lamentablemente tú habías hecho alusión a los fondos y a las cosas. Bueno, evidentemente sí, los fondos son fundamentales para tratar de aliviar la situación de los presos políticos dentro de Cuba, de las personas que están haciendo algo, pero yo creo, también quiero mirar eso con un espíritu crítico, ¿no? Porque también el financiamiento exterior se convirtió en algunas organizaciones y en algunas personas un comodín para poder actuar. Es decir, no se actuaba porque no había dinero, no se actuaba porque no había, se reclamaban fondos, y lamentablemente hemos visto tristemente disputas. Yo no voy a mencionar nombres porque realmente pienso que es muy doloroso ver en el exilio disputas justamente por la apropiación de fondos y las partidas financieras en torno para organizaciones, a veces fondos dirigidos a proyectos y a grupos que no funcionan. Lo siento decirlo, pero así ha sido. Entonces, como ha faltado una auditoría, y esto no lo digo ahora que está en crisis la USAID, que se retiraron fondos, no, yo llevo hace más de 10 años, están ahí justamente refiriéndome a los fondos de la USAID, a la necesidad de auditoría. Cuando tomó Pamela, la señora Samantha Power, el poder de la USAID, escribí hace unos 5 años un artículo pidiendo justamente que hubiera un escrutinio y una auditoría profunda sobre los fondos que se estaban entregando para los proyectos democráticos de Cuba, y realmente tengo la peor opinión del trabajo que hizo Samantha Power al frente de la USAID. No hizo absolutamente nada. Esa es la señora que también fue embajadora en la ONU. Exactamente. Esa señora no hizo absolutamente nada, no escrutinó nada, no hubo ninguna... Y a veces todos esos dineros, todas esas partidas que van a organizaciones que están incluso en el extranjero, grupos en Colombia, grupos fuera de Estados Unidos, eso hay que tenerlo bajo escrutinio y bajo control, bajo referencia de resultados. Y eso aplica también para la prensa independiente que recibe dinero. Porque lo que estaba sucediendo, y esto tiene que ver la prensa independiente como parte de toda la estructura de la disidencia cubana, de la oposición cubana, pues lo que estaba sucediendo era que la prensa cubana, la prensa independiente, se estaba atando demasiado a agendas políticas de organismos y organizaciones. Y eso la hacía, a mí me parece, menos independiente de lo que debía ser. Oye, Wilfredo, lamentablemente se nos acaba el tiempo. De nuevo yo recomiendo la lectura de cafefuerte.com. ¿Cómo te va con ese proyecto, por cierto? Bueno, ese es un proyecto que nació de la iniciativa de 2 personas. Tú y tu señora. O tu señora y tú. Mi ex esposa y yo, y que se hizo a pulmón, se sigue haciendo a pulmón. Como el teatro siempre ha estado en crisis, porque no ha tenido, en 15 años, va a cumplir 15 años el próximo 5 de julio, ha vivido justamente de los esfuerzos personales, el amor por el periodismo, en algún momento los Google Ads, los anuncios de Google, que ahora son cada día más reducidos en términos de cantidades financieras. Así que ese es un proyecto hecho personalmente así. Es en este momento quizás el más independiente, porque al no recibir absolutamente dinero de nadie, puede referirse y hablar con absoluta y mayor libertad, ¿no?
Así que le agradezco muchísimo a los colaboradores, a las personas que han siempre contribuido con Café Fuerte en términos de aportar artículos, aportar ideas. Pero en cuanto a donativos, te voy a decir, Café Fuerte ha recibido en 15 años solamente $75 de un colega que entregó durante 3 meses $25 al proyecto Café Fuerte. Esa es la única contribución que hemos recibido en 15 años. Pero no, a mucha honra, creo que estamos tratando de defender ahí un espacio diverso, un proyecto que trata de vislumbrar cómo sería la recuperación del espacio público dentro de Cuba, que tuvo una prensa de lujo en la República, sí, con todas las contradicciones. Y nada, estamos en esa batalla, defendiendo algo que parece ahora muy difícil, Ricardo, tú lo has dicho otras veces en tu programa, que es la diversidad de opiniones y el respeto a la diversidad de opiniones y a la diversidad de caminos políticos. El mercado de las ideas es tan importante como el sector privado saludable para que haya una economía que nos beneficie a todos. Hay que discutir las ideas, hay que ser asequible a las ideas, hay que mantener cierto rigor en cuanto al respeto, pero un pueblo, una sociedad que quiera reprimir, silenciar voces, le va mal y se estanca, y muchas veces no solo se estanca, sino va para atrás como el cangrejo. Gracias, ojalá que se repita esta visita, Wilfredo, las invitaciones se repetirán. Un abrazo para ti y muchas gracias a toda tu audiencia por este tiempo.